Lo que a Dios le llama pecado, yo le tengo que llamar pecado. Le gusta a quien le guste y le caiga bien a quien le caiga mal. Lo que Dios le llama bueno, yo le tengo que decir que es bueno. Pero lo que Dios dice que es malo, no puedo inventarme, José, una parábola, una historia para cambiar la historia y decir que no es tan malo. Hay una maldición en Apocalipsis diciendo que el que añada las plagas caerán sobre él y el que quite su nombre será quitado del libro de la vida. Bien, vamos a ir a un texto que se encuentra en Éxodo, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice: habló Jehová a Moisés y Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en las que han de comer. Amén. Y vamos a leer el versículo 12, que dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así todos los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Amén. Le voy a pedir a mi hermano que él me presente a mí delante del Señor. En el nombre de Jesús, eterno Dios, eterno Padre, queremos rogarte tu congregación, Señor, en esta hora, que tu Espíritu gobierne a tu siervo, Dios. Ponle en el corazón, Señor, y en su mente la palabra que tú tienes, Señor, en esta tarde para nosotros, Dios. Necesitamos que nos hables. Háblenos, Señor, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Que este mensaje que ya has puesto en tu siervo, Dios, sea para prosperidad de nuestra alma y de nuestra vida, Dios. Haznosla comer porque necesitamos comer de ti, Dios. Gracias por tus siervos. Bendícelos y bendícenos a través de tu siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento. Estamos hablando de un pueblo que estaba esclavizado, de un pueblo que se formó en un país extraño. Todos conocemos la historia: 72 hombres entraron en Egipto. Al poco tiempo, cuando murió José, se levantó un faraón que no le conocía y empezó a esclavizarlos. ¿Sabes? El problema no fue que se levantara un faraón que no conocía a José. El problema fue que en Israel no hubo más Josés. Necesitamos Josés. Que bendito sea el nombre del Señor. Que estén delante de Dios en todo tiempo. Que estén consagrados. Esta situación fue agravándose de tal manera que un pueblo prácticamente de 2 millones de personas eran esclavos. No conocían lo que era la libertad. No conocían lo que era tener algo propio. Siendo el pueblo de Dios escogido, pero Dios tenía un plan. En el momento que estaban matando a los niños,
y derramaban su sangre en medio de aquel Nilo. Tenemos que decir algo, que el Señor tuvo misericordia y tomó un líder, pero me llama la atención algo. ¿Dónde se formó ese líder? En casa ajena. ¿Sabes? A veces para hacer las cosas bien tenemos que conocer al enemigo. Y el Señor te va a hacer en ocasiones pasar por momentos difíciles para que puedas entender. No vas a entender por qué estás ahí, pero el Señor tiene el plan. Dios tiene el control, y te digo algo, Él nunca tiene plan B. Nosotros sí, pero Dios no tiene nunca plan B. Él siempre tiene el plan A, porque Él conoce cada uno de nuestros movimientos. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sabes, en este momento, cuando ya ha salido de Egipto huyendo, todos sabemos que ha matado a un egipcio, sale huyendo y llega a una tierra extraña. Allí contrae matrimonio. Allí parece que todo se ha acabado. 40 años siendo un príncipe de Egipto. 40 años estando en el desierto como un simple pastor. No hay nada para mí. Pero en esos momentos hay una zarza que no se consumía. Hay un fuego extraño que él dice: ¿qué está pasando aquí? Sube a ver. Y allá en aquel fuego, nada más y nada menos que estaba el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado. ¿Y sabes lo que le dice? Libera a mi pueblo. Pero ¿cómo que libera al pueblo? ¿Quién soy yo? Es más, pero si a mí no me van a reconocer como hebreo porque no he estado en medio de ellos, ¿quién digo que me envía? Porque hasta ese momento el nombre de Jehová no había sido pronunciado ni se conocía. ¿Quién digo que me envía? Yo he vivido en Egipto. Yo conozco multitud de dioses, pero todos tienen físico, apariencia y nombre. Pero ¿cómo digo que un Dios que no tiene nombre y es invisible me envía? Pero sabes, ahí se pronuncia el nombre. El tetragramatón, el Yod-Hei, Bad-Hei. Ese Yod-Hei, Bad-Hei en el paleohebreo tiene unas connotaciones tremendas. Porque sabes, en ese momento el hebreo eran más que letras, símbolos. El Yod tenía el símbolo de una mano, el Hei de una ventana, el Bab de un clavo y el Hei nuevamente de una ventana. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor, el Cristo preencarnado, a Moisés? Cuando le dice: ¿quién me envía? Le dice: Yod-Hei, Bad-Hei, mano mira, clavo mira. Como diciendo: mira mis manos, mira mis clavos. Ese es el que le enviaba. Ahora había un enfrentamiento entre los llamados y poderosos dioses de Israel. No, Dios de Israel, uno solo, contra los dioses de Egipto. Y saben, las 10 plagas no son plagas a la ligera. Eran plagas contra esos dioses de Egipto. La primera plaga, la de la sangre, era contra Hapi, que era el dios del Nilo. La segunda plaga, que era la de las ranas, era la de la diosa Heket,
que tienen la cabeza de una rana y encima es la diosa de los hogares. Dice que las ranas llegaron y llenaron los hogares. La tercera plaga es la de los piojos, y esta es contra el dios Set, que es el dios de la arena del desierto. La cuarta es la de las moscas, y es contra el dios Aquén, que es el dios de las tumbas. La quinta es la muerte del ganado, y es contra el dios Pat, que es el dios de los ganados. La sexta, la de las úlceras, y esta es contra Imhotep, el dios de la medicina. La séptima, la de las langostas, no, es la del granizo, es contra Nut, el dios de los tiempos y el viento. Tenemos la octava, que es la de las langostas, y esta es contra Isis, que es la diosa de la fertilidad del campo. Y acabaron con ella, porque no dejaron ni un grano. La novena es la de las tinieblas, el dios poderoso Ra, el dios del sol. Y la décima, la de los primogénitos, contra Anubis, el dios de la muerte. ¿Quién venció? Muchos dioses con apariencia, con nombre, pero Dios había manifestado su nombre. Y iba a sacar al pueblo con brazo fuerte y extendido. La primera Pascua se estaba celebrando, y les dice a los hebreos que tomen un cordero, macho de 1 año, y que lo guarden 4 días. ¿Pero sabes para qué? Para ser observado y que fuera sin defecto. Todo apuntaba a una verdadera Pascua, a la de Cristo, a la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan cuando lo vio. Juan podía decirlo con derecho, porque era de la tribu de Leví y encima de la casta de Aarón, la sacerdotal. A él le pertenecía ser sacerdote, y él no fue sacerdote en el templo, fue en el desierto, pero tenía la autoridad, no dada por el hombre, sino dada por Dios. ¿Sabes? Se estaba cumpliendo todo lo que Dios estaba haciendo. La palabra Pascua, la Pashá, quiere decir salto, salida. El salto de la esclavitud a la libertad. Y eso es lo que ha querido traer el Señor a tu vida y a mi vida. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Estábamos siendo esclavos del pecado, todos, sin que uno se pueda escapar, no. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En esa primera Pascua tenemos que ver que con la sangre del Cordero pintaron los postes, pintaron el dintel, pero ¿saben lo que no pintaron en la casa? El tranco, el umbral. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo no se puede pisotear. Tiene que estar siempre en alto. Que bendito sea el nombre del Señor. Es por ello que los corderos naturales eran degollados y su sangre caía al suelo. Pero nuestro Cristo, que era el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, como nos dice Primera de Pedro 1, 19 y 20. Preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso tiene mucho que decir. Antes de que Satanás cayera y su orgullo apareciera, el cordero ya estaba preparado. Antes que Adán y Eva pecaran y fueran desechados del huerto, el cordero ya estaba preparado. Antes de que fuese la luz,
ya fue la cruz. Sabemos que el Señor, como hemos dicho, no tiene plan B. Siempre ha tenido plan A. Y tú estás en ese plan A. Así que no eres algo al azar. No. El Señor ya contaba contigo. Contaba con tus virtudes, pero también con tus deficiencias. Contaba con tus alegrías, pero también con tus tristezas. Contaba con el momento de estar bien en el Señor, pero también con ese en el cual hay debilidad. El Señor ya contaba con eso. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hemos dicho que el Cordero estuvo 4 días hasta el día 14. ¿Sabes? El día de la entrada triunfal era el día 10 del mes Abib, como aquí. Pero habían pasado mucho tiempo, ¿verdad? Aproximadamente 15 siglos. 1500 años. Y ahora se iba a cumplir la verdadera Pascua. El Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, ahora venía, como dice Gálatas 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora había llegado el término. Y el día 10 entra allá en Jerusalén, pero tenía que ser observado por 4 días, que no tuviera defecto. Y fue observado por los fariseos, por saduceos, por doctores de la ley, por herodianos, por soldados y por último Pilatos. Tiene que decir: he aquí el hombre, yo no hallo delito en él. ¿Sabes? Para ofrecer el sacrificio, el sacerdote lavaba sus manos. Y sin quererlo, un gentil lavaba sus manos y entregaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diciendo: yo no hallo delito en él. Pero ¿cómo es el hombre? Tenía delante al Salvador, Jesús, que quiere decir Dios salva. Y ahora les dice a la congregación, como hemos dicho, tenía que ser entregado en medio de la congregación. Y ahora le dicen a la congregación: ¿a quién quiere que os suelte? ¿A Jesús, el Dios salva? ¿Su condena? ¿Su falta? El decir que era hijo de Dios. Uno que dice que es hijo de Dios y que se llama Dios salva. O Barrabás. ¿Sabes lo que quiere decir Barrabás? Bar en hebreo y arameo es hijo. Y Bas, padre. Pero a este no le tiene. Hay muchos Bar en lo que es Israel. Bar Jesús, Bar Simón, hijo de Jesús, hijo de Simón. Bar Juan, hijo de Juan. Pero este se llamaba Bar Abás porque era hijo de un padre. Es decir, era un bastardo, no sabían quién era su padre. Escogen a un bastardo, a alguien que no sabía quién era su padre, antes que al Hijo de Dios. Qué tremendo. Entre las 2 tardes tenía que ser entregado. Y ahora la congregación reclama: crucifícale. ¿Sabes? La primera tarde es de las 12 a las 3. Y la segunda tarde de las 3 a las 6. Esas 6 horas son las que nuestro Cristo estuvo en el madero. Todo se estaba cumpliendo a rajatabla. Todo. Pero ¿sabes? Dios tenía el plan. Ese plan maestro. A él nadie le quitaba la vida. Él la ponía por sus amigos. Que bendito sea el nombre del Señor.
Imagínate cuando está allí colgado, que lo han golpeado, le han azotado, no 40 menos 1, como era la costumbre judía, sino lo estaba azotando un romano. Y ese no se paraba a contar. Lo deja medio muerto, le golpean. Como dice Isaías, no había apariencia en él. Era el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y en esas condiciones lo clavan de pies y manos. Él era nada más y nada menos que el siervo obediente. Aquel que sabemos que se queda en la casa por amor. El siervo voluntario. Cuando vamos a Éxodo 21 nos dice que tenía que estar unos 7 años si era judío, pero en el 7º año tenía que ser suelto. Pero si él quería quedarse voluntariamente en la casa, tenía que horadarse el lóbulo de la oreja. ¿Dónde? En el poste de la casa. Nuestro Cristo vino y ya llega el momento que se tiene que ir, pero él no quiere irse, se quiere quedar. Por tanto, se deja horadar no el lóbulo de las orejas, sino sus manos, sus pies y su costado. Es por eso que el Salmo 40 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Pero Hebreos 10 dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. ¿Sabes por qué se quedaba voluntariamente el esclavo? Porque había contraído esposa y la esposa se quedaba esclava y él quedaba libre, y él decía: no, prefiero quedarme esclavo con mi amada. Cristo podía quedar libre, pero había contraído novia a la iglesia. Que bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos, queridos hermanos, que hay un primer Adán, y para que hubiese una Eva, de su costado se le tomó una costilla. ¿Y quién salió? Eva. Cristo, el postrer Adán, también duerme en un sueño profundo, pero no es en Edén, es en el Calvario, un sitio no tan bonito. Y simbólicamente también, cuando es abierto su costado, de ahí sale la iglesia. Hay 2 líquidos cuando se produce vida, y esos son sangre y agua. Y el pericardio del corazón soltaron la última agua y la última sangre que quedaba en su cuerpo, porque derramó por ti y por mí hasta la última gota de su sangre. Allí en el Calvario pronunció algunas palabras, ¿verdad? La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo primero que pierde el hombre cuando peca? La inocencia. Ahora Él nos declara inocentes, diciéndonos que no sabemos lo que hacemos. Lo segundo que perdemos es el paraíso. Nos echa fuera, pero le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En las 2 primeras frases nos devuelve la inocencia y nos devuelve el paraíso. En la tercera frase se dirige a una mujer que el Señor, como se antepone a los tiempos y sabían que iban a tratar mal este caso, en la Biblia no hay ningún texto que diga Jesús a María madre. Le dice mujer. ¿Por qué? Porque en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. Por tanto, decirle madre estaba diciendo que ella era madre de Dios y era madre de Jesús en carne. Pero él era el hombre, pero por encima del hombre estaba Dios. Había solo una persona, divino y humana.
Y como lo sabe todo, que en el siglo IV levantarían en los altares a María y la declararían Teotocos, Madre de Dios, pues él nunca le dijo madre. Es más, en cierta ocasión le dice: tu madre y tus hermanos están ahí en la puerta. Él dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Le dice siempre mujer. En las bodas de Caná le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y le dice a este Juan: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y dice: y desde aquel momento tomó Juan en su casa a María para cuidarla como su madrecica. Pero ¿sabes por qué? Él tenía 4 hermanos, que lo dice la Biblia: un Simón, un Judas, un Santiago y un José. ¿Por qué no se la deja a sus hermanos? Porque no se habían convertido. Prefiere un forastero convertido que un hermano incrédulo. Y él era Dios, sabía lo que hacía. Sigue hablando y dice: Elí, Elí, lama sabatani. Dios mío, ¿para qué me has desamparado? ¿Sabes que el desamparo es más fuerte que el abandono? ¿Qué diferencia hay? Imagínate que yo estoy con el David, estamos juntos y vienen a golpearme y el David sale corriendo. Eso sería un abandono. Pero es más fuerte el desamparo, que el David no se va, se queda aquí apegado a mí y ve cómo me están golpeando y yo le digo: David, y él no hace nada. El padre no se podía marchar. Son un solo ser. Pero qué dolor que no hiciera nada por amor a ti y a mí, porque era el sacrificio perfecto, porque era nuestro sustituto. Algunos dicen que Jesús bajó a los infiernos. Yo te digo que eso es falso, que el infierno subió a la cruz, porque es más grande mi Jesús que los infiernos. Allí tuvo el desamparo del Padre. La siguiente frase: tengo sed, la sed del maldito. Agustín de Hipona decía: tenía sed de que tuvieran sed de él, pero es más profundo. Tenía la sed del maldito, aquella que tuvo también el rico, diciendo: permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua, porque estoy en un tormento. Estaba siendo nuestro sustituto. Estaba sufriendo la sed del maldito. ¿Para qué? Para que nosotros jamás volvamos a tener sed. Como le dijo a la samaritana: si tú supieras el don del que te pide agua, tú me pedirías agua y yo te daría de un agua que cuando bebieras de ella jamás volverás a tener sed. Como dice en Juan 7:37, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Ese día había una procesión desde el estanque de Siloé hasta lo que era el altar del atrio, el altar del sacrificio. Allí iba el sumo sacerdote con los demás sacerdotes, con vasijas de oro y plata para purificar el altar. Pero aunque las vasijas eran de oro y plata, el agua era putrefacta, era agua de un estanque. Cuando llegan a la altura de Jesús, Él se pone en pie y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior saltarán, brotarán, no agua estancada, ríos de agua viva. Y dice, y eso decía, o eso dice del Espíritu Santo que iban a recibir. Así que tú tienes agua viva en tu interior, pero no es para que te la quedes, es para que la puedan probar. Tienes el ministerio de la reconciliación y eso está en cada uno de los miembros. No es del pastor ni de los candidatos, no es del coro, es de todos. Di, como decía nuestro hermano David, que Jesús ha resucitado. Que bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Sabes?
después de padecer esa sed, después de tener, ¿qué faltaba para que hubiera un infierno como declara la Biblia? Desamparo del Padre, sed del maldito. Las tinieblas, siendo la hora 9, el sol se oscureció. ¿Sabes? Aún el sol tuvo que apagarse ante su creador. Se tuvo que poner de luto porque moría el dador de la vida. En ese momento, cuando el desamparo del Padre ha hecho que el Padre vuelva su cara, su vista al hombre, la obra está hecha. Había enemistad entre Dios y el hombre, pero ahora llegaba la reconciliación. Y aquel que dijo Elí, Elí, Dios mío, porque ante el pecado sobre sus hombros no era capaz de decir Padre, sino Dios, ahora puede pronunciar las palabras. Con el consumado es, la obra estaba hecha. El consumado es no era el balido del cordero, era el rugido del león de la tribu de Judá. Porque cuando los enemigos se estaban frotando las manos diciendo le damos muerte, nos declara Colosenses 2, 13, 14 que el acta de los decretos que nos era contraria, esa que decía que el David era culpable y que tenía que ir al infierno, que Pichón era culpable y tenía que ir al infierno, que Fernando era culpable y tenía que ir al infierno, nuestro Cristo la tomó y la clavó en la cruz y fue nuestro sustituto. Y dice bien claro allí que allí exhibió públicamente ¿a quién? A todos los demonios, a todos, en el desfile triunfal. Es decir, no solo hubo victoria en el Calvario, hubo también triunfo. Y hay una diferencia entre victoria y triunfo. La victoria es cuando se vence, el triunfo cuando se celebra. Y allí hubo victoria y celebración. Pablo, cuando habla de esto, hablaba con conocimiento de causa. Él está escribiendo desde una de las calles principales de Roma. Pues tenía un arresto domiciliario cerca, nada más y nada menos que del Palacio de Nerón. Allí estaba la calle principal que llega hasta la colina de Marte. Allí se celebraban lo que eran los triunfos. Cuando un gran estratega, un general romano, conquistaba una provincia apartada de estas que eran muy peligrosas como aquí en Hispania con los íberos, los celtas, o la Galia o Britania, cuando vencían y traían un gran botín, hacían ese desfile triunfal y hacían una fiesta. Pero ocurrió eso en la cruz. ¿Hubo bases para que hubiera un desfile triunfal? Tenía que haber un gran botín, pocas bajas y una gran victoria, y en un terreno hostil. En un terreno hostil, sí. En el aire, el lugar de los enemigos. Victoria, sí. Contra un gran ejército, contra la tercera parte de los ángeles, el 33%. Victoria aplastante, sí. Una sola baja, y aún esta al tercer día resucitó. Y un gran botín, sí, el seno de Abraham, levantado los cielos, y la reconciliación de Dios con el hombre. Por tanto, se tenía que celebrar el triunfo. Y en esas condiciones, todo estaba hecho. Y ya no le dice Elí, ya no le dice Dios. La reconciliación, la obra está hecha, y tiene que decirle: Padre, ya se ha acabado todo. En mis manos encomiendo mi espíritu. ¿A dónde va? A los brazos del Padre. Así que, queridos hermanos, la obra de nuestro Señor ha sido perfecta. Perfecta. Pero llama la atención algo. 3 días después de la Pascua, dice que hicieron algo los judíos. ¿Qué hicieron? Celebrar
la fiesta de las gavillas. Las primeras gavillas de trigo, de cebada, no se comían, se sacrificaban con ofrenda mecida para Dios. 3 días después de la Pascua. 3 días después de la Pascua, la primera gavilla había nacido. El primogénito de la resurrección. Pero claro, nuestro Cristo no podía ser una gavilla. Aunque fuese alguien tan tremendo como una espiga dorada como el sol, con mucho fruto, no podía ser una gavilla. Pero Dios, como se las sabe todas, dice: y en aquel día se levantaron también santos y entraron en la santa ciudad para completar esa gavilla. ¿Y qué premio tienen esos que completan la gavilla? Murieron en la ley siendo pueblo, resucitan y cuando mueren son iglesia. Ese premio tuvieron también. Así que la obra está hecha completamente. Y como decía David, para terminar, nuestro Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Por tanto, Cristo ha resucitado. Que el Señor los bendiga.